Leamos el enunciado del ejercicio 20. Ocurrió un accidente grave en una planta de Monsanto en Sauget, Illinois, el 8 de agosto el 8 de agosto a las 0:18 horas. El estallido se oyó hasta 16 kilómetros de distancia de Belleville, Illinois, donde despertó la gente. Bueno, dato de color, ¿no es cierto? La explosión ocurrió en un reactor por lotes que se usaba para producir nitroanilina a partir de amoníaco y de ortonitrobenceno. Tienen la reacción, después nuevamente recalco, revisen si está balanceada. Entonces es ortonitroclorobenceno con amoníaco, que da como producto nitroanilina y cloruro de amonio. Esta reacción normalmente se efectúa isotérmicamente, o se efectuaba, mejor dicho, isotérmicamente a 175 grados centígrados. Esto es un caso, un accidente real, ¿sí? Que entiendo incluso que la gente que está cursando integración 4 me parece que ve algo de esto. No sé si exactamente este accidente, pero de todos los accidentes que ven, uno me parece que era este. Que incluso si no lo vieron, lo van a ver en las clases que sigue, le van a mencionar la tipología de alguna manera de accidente como runaway, ¿sí? Es cuando se dispara una reacción en reactores, en este caso reactores batch, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de reactores continuos como CSTR, en PFR eran puntos calientes, en CSTR hablábamos de reacciones desbocadas, ¿sí? Cuando saltábamos de estados estacionarios inferiores a superiores, etcétera, etcétera, y eso hacía de que de pronto nos encontráramos con condiciones, sobre todo de temperatura, y inherentemente trae un aumento en la presión del sistema al aumentar la temperatura. Bueno, entonces ese cambio de alguna manera brusco de temperatura o no, dependiendo de cuál era el caso, podía traernos problemas o no. En reactores batch, esos cambios repentinos, bruscos, llamémosle de alguna manera, o en una fracción muy corta de tiempo, cuando aumenta la temperatura, es porque la reacción se descontroló, ¿sí? O sea, de alguna manera entra en una retroalimentación, esto es, cuando el calor generado por la reacción es mayor que el calor eliminado, y por las características de la reacción, cuanto mayor es la temperatura, más se acelera. Entonces, si se ve descompensado el balance de energía y empieza a aumentar la temperatura, empieza a aumentar la velocidad de reacción, y ese aumento en la velocidad de reacción pone más energía en juego, con lo cual la temperatura aumenta más rápido, y al aumentar la temperatura más rápido, aumenta aún más las velocidades de reacción. Entonces es como que se retroalimenta el sistema, y eso, por supuesto, que termina en temperaturas que, bueno, como en este caso, hacen volar todo, ¿sí? Por un aumento en la presión. Recuerden que al aumentar la temperatura después empiezan a haber reacciones secundarias, reacciones de oxidación, se puede explotar, puede incendiar, pueden pasar muchas cosas, y no necesariamente por la presión autogenerada del sistema, sino por las reacciones, llamémosle, secundarias, que acontecen a partir de un aumento en la temperatura. Bien, entonces, esto es una introducción en cuanto a accidentología. Hay muchos ejemplos reales de accidentes que tienen que ver con reactores batch. En los reactores batch es muy importante tener continuamente el control de la energía en juego, llamémosle del sistema reaccionante, para evitar este tipo de accidentes. Sobre todo, bueno, estamos hablando de escenarios exotérmicos, ¿no es cierto? Si la reacción es endotérmica, estamos hablando de otra cosa, o sea, no van a suceder, pueden suceder otros tipos de accidentes también, pero por enfriamiento, no exactamente por aumento de la temperatura. Es decir, me refiero al enfriarse, si no tenemos los sistemas de seguridad de alivio adecuado, puede colapsar.
por el vacío que genera debido a la condensación. Más que condensación, debido al enfriamiento del sistema, sobre todo si son sistemas gaseosos. Bien, el escenario que estamos viendo es un sistema líquido, ¿sí? Si continúo leyendo, la operación se ejecutaba normalmente a 175 centígrados y a unas 34 atmósferas, 500 psi. La temperatura ambiente del agua de enfriamiento en el intercambiador de calor es de 25 grados centígrados. Si se ajusta la velocidad del refrigerante, la temperatura del reactor se puede mantener en 175, que era la idea, de mantenerlo siempre en condiciones isotérmicas. Con la velocidad máxima de refrigerante, la temperatura de esta se mantiene a 25 grados centígrados durante todo el intercambio de calor. Lo que nos está diciendo aquí es que voy a usar directamente, no voy a considerar una variación de la temperatura del servicio. El servicio sale a la temperatura a la que se lo alimenta. Esto significa, bueno, ya arrancamos desde el punto de vista conceptual, arrancamos con problemas, ¿cierto? O sea, evidentemente esto no nos deja margen a poder controlar el flujo de calor con el flujo del fluido del servicio, porque su temperatura no cambia. El día del accidente ocurrieron dos cambios en la operación normal. Mucha atención con esto. Si alguna vez trabajan en proceso y les piden generar algún cambio en las condiciones del proceso, lo importante es simular y de chequear antes el impacto que va a tener ese cambio, bueno, en este caso en el reactor químico, pero así sea en cualquier parte del proceso, con cualquier otra operación, chequear y tratar de prever qué puede llegar a suceder. ¿Sí? Acá, solicitaron generar cambio por un aumento en la producción, y evidentemente, quizás el chequeo estuvo hecho, pero bueno, después las cosas salieron mal. El reactor se cargó con 9.044 kmol de ortonitroclorobenceno, 33 kilomoles de amoníaco y 103.7 kilomol de agua. Normalmente el reactor se cargaba con 3.17 kmol de ortonitroclorobenceno. Chequeamos que se cargó aproximadamente 3 veces más de lo que normalmente se hacía, hablando del reactivo ortonitroclorobenceno. Y el amoníaco, 43 frente a 33. ¿Sí? Aumentó un poco, no tanto, pero aumentó, algo aumentó. Y se mantuvo prácticamente los kilomoles de agua. Segundo, la reacción normalmente se efectuaba isotérmicamente a 175 grados centígrados durante un periodo de 24 horas. Aproximadamente a los 45 minutos después de que se inició la reacción, se detuvo el enfriamiento del reactor. No da explicaciones en este caso en el enunciado de por qué se detuvo, ¿sí? Incluso plantea, a ver, sigamos leyendo, durante 10 minutos se detuvo el enfriamiento. Es posible que el enfriamiento se haya detenido durante unos 10 minutos en ocasiones anteriores en que se usó la carga normal del reactivo ortonitroclorobenceno. Entonces, quizás estos 10 minutos siempre sucedía, o quizás no. De todos modos, nosotros vamos a evaluar las condiciones frente a las cuales se generó el accidente y vamos a tratar de dar una explicación de por qué se dio. Bien. El reactor tenía una válvula de alivio de seguridad cuyo disco se rompería si la presión excedía aproximadamente los 700 psi, que son aproximadamente 48 atmósferas. Y esto se lograría si el medio de reacción tomaba una temperatura de aproximadamente 265 centígrados. Una vez roto el disco, el agua se vaporiza y la reacción se extingue por la liberación del calor latente de vaporización. O sea, estaba previsto el sistema para que, en caso de sobrepresión, un sistema de liberación o de alivio del reactor y evitar que estalle. El problema es que hay que ver qué se previó en cuanto a la velocidad de aumento de la presión. Una cosa es que el aumento de la presión se haga en forma progresiva, entonces rompe el disco de ruptura
libera presión y atenúa el fenómeno. Y otra cosa es cuando el disparo de la temperatura es en un lapso tan corto de tiempo que genera un aumento de la presión, digamos, una onda de choque muy repentina, y no hay disco de ruptura que pueda absorber ese aumento en la presión. Entonces ahí es donde viene la deflagración, el estallido y revienta el reactor. Una vez roto, bien, grafique la trayectoria temperatura-tiempo hasta un punto de 120 minutos después de que los reactivos se mezclaron y se llevaron a 175 grados. Demuestre que tuvieron que estar presentes las siguientes tres condiciones para que ocurriera la explosión: mayor carga de ortonitroclorobenceno, el reactor detenido durante 10 minutos y fallo del sistema de alivio. Este punto C es un poco lo que acabo de decir. El fallo del sistema de alivio es porque el sistema de alivio generalmente se diseña para un aumento progresivo, un aumento gradual de la presión. Pero para sistemas donde la presión aumenta en un lapso corto de tiempo, el disco de ruptura no soluciona, no es una solución como sistema de alivio. Y hago un comentario más. Fíjense lo que propone, o sea, dice que normalmente, anteriormente dice que normalmente estaba 24 horas trabajando, operando, reaccionando. Acá lo dice en el punto 2, la reacción normalmente se efectúa isotérmicamente a 175 durante un periodo de 24 horas. ¿Bien? Pide graficar hasta los 120 minutos. Ustedes se van a dar cuenta por qué pide hasta los 120 minutos. Después de eso ya no se puede graficar nada porque estalló el reactor. Y fíjense que cuando las condiciones se llevaron a 175, o sea, en cuanto al procedimiento, de alguna manera, de inicio de la reacción, no había cambiado nada, excepto la carga inicial, sobre todo el reactivo del ortonitroclorobenceno, pero se comienza a 175 grados centígrados. La idea era mantenerlo estable, constante, a esa temperatura. Luego vienen los datos, le da la ley de velocidad, la velocidad específica de reacción, y tenemos que el volumen de reacción para la carga aumentada de alguna manera del reactivo es 5,119 metros cúbicos, frente a la carga normal, que es 3,17 kilomol de ortonitroclorobenceno, donde el volumen de reacción es 3,26 metros cúbicos. Estamos hablando de volumen de reacción en uno y en otro caso normal, perdón, y caso anormal. Cuando hablo de anormal, hablo de la carga aumentada, y la carga inicial de reactivo aumentada, y es un sistema líquido. Luego vienen los datos termodinámicos, y bien. Ok. Vamos entonces con, primero quiero hacer una breve introducción, un repaso, digamos, de la teoría. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual teníamos el flujo de calor, función de T, sí, eventualmente puede ser también función de TA. Vamos a hacer una cosa, para simplificar y ir un poco más rápido, lo voy a expresar en forma genérica, y después en cada escenario habrá que evaluar de qué depende cada una de las variables. Entonces, es el flujo de calor sobre el cual nosotros tenemos dominio, el Q, o de alguna manera es el calor en principio eliminado, hay otro término que forma parte también del calor eliminado, que ya lo vamos a ver, menos el trabajo, W, no lo tenemos en cuenta generalmente. Luego, sumatoria de F sub I0 por
voy a plantear de este modo, H sub I de T0 menos H sub I de T, que es la temperatura de reacción, menos el volumen de reacción por la sumatoria de R sub I de todo lo que sea función por H sub I de T. Más P derivada del volumen, que debe ser una función del tiempo, con respecto al tiempo, más el volumen por la derivada de la presión, también como una función del tiempo, y de la sumatoria de N sub I Cp sub I de T. Entonces, al sistema de ecuaciones de balance molar que vimos en clases anteriores, se le agrega ahora la ecuación de balance de energía. Los términos que están remarcados corresponden o forman parte del, entre comillas, calor eliminado. Hablemos en términos de calor eliminado equivalente a lo que hablamos cuando vimos STR en estado estacionario. Es, de alguna manera, el flujo de calor sobre el cual puedo llegar a tener algún dominio, algún manejo. O sea, si varío la proporción de reactivo en la que alimento, voy a estar afectando de alguna manera la energía, el balance de energía del sistema. El Q, que es el calor, el servicio sobre el cual digamos, el flujo de calor generado a partir del uso de algún servicio auxiliar. Luego tenemos los términos que evolucionan exclusivamente por reacción química. ¿Sí? Vendría a ser el calor generado por la reacción. Estos tres términos evolucionan a partir de que hay reacción química. ¿Sí? Su existencia depende de ello. Y sobre el cual no tenemos dominio de la situación. Con lo cual, lo que proponga en evolución de energía estos tres términos, habrá que acompañar o controlar de alguna manera con alguno de estos términos esa reacción química. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esta parte de la ecuación para poder resolver cómo vamos a actuar con esta otra parte, que es la que nos va a permitir controlar el fenómeno. Esto es el denominador que no cuenta, divide a todo por igual. Y aclaro, para este caso particular, el ejercicio que estamos viendo, evidentemente esto no va a existir, el término remarcado, porque obviamente no hay flujo de alimentación. Se hace una carga inicial y el sistema evoluciona por lote, como un batch. El resto de los términos puede llegar a sobrevivir. Seguimos hablando del caso particular del ejercicio que estamos viendo. Este término tampoco va a prosperar, no sobrevive debido a que, primero, se considera el sistema, por un lado es líquido y por otro lado es ideal.
con lo cual la variación del volumen de reacción aquí no se tiene en cuenta. Con respecto al tiempo, se plantea como que no hay variación de volumen, con lo cual esto es cero. Y la variación de la presión con respecto al tiempo en sistemas líquidos prácticamente no se considera. ¿Sí? O sea, esto es un término que puede llegar a sobrevivir para sistemas gaseosos. Sistemas batch de volumen rígido y o volumen variable, ¿sí? Pero que sea un sistema batch, un sistema cerrado y con cambio de presión. Entonces, por empezar, para el ejercicio que estamos resolviendo nosotros, queremos resolver, estos dos términos no van a participar del desarrollo y este, por supuesto que tampoco. Bien. Seguimos trabajando un poco más con esta ecuación, pero ya así ahora aplicando al sistema, al fenómeno que plantea el ejercicio. El ejercicio plantea que normalmente se efectúa isotérmico, estoy hablando del punto 2, isotérmico a 175 grados centígrados, durante el periodo de 24 horas, pero no cuenta aquí, digamos, o sea, normalmente era 175 grados centígrados, pero el día del accidente, o no se sabe, pero estos 10 minutos, perdón, a los 45 minutos de reacción, se detiene el sistema de enfriamiento por 10 minutos. Entonces, para ir ordenando las ideas, lo que me está diciendo aquí que durante 45 minutos el reactor operó, entre comillas, normalmente, lo pongo entre comillas porque en realidad tenía una carga de reactivo diferente a lo que normalmente usaba. Entonces durante 45 minutos operó a isotérmico a 175 grados centígrados. Luego se detiene durante 10 minutos el sistema de refrigeración. Cuando se detiene el sistema de refrigeración, se va a considerar, o vamos a adoptar, como cálculo el fenómeno adiabático. Repito, isotérmico durante los 45 minutos. Retomamos, entonces, durante los primeros 45 minutos, isotérmico a 175, durante los 10 minutos siguientes, adiabático, se detiene el sistema de refrigeración, se adopta como fenómeno adiabático, y luego de esos 10 minutos en que a ver, acá de alguna manera implícita se da a entender de que se restablece el servicio de refrigeración a partir de esa detención de los 10 minutos. O sea, estamos hablando de 45 más 10 minutos de detención, estamos hablando que a partir de los 55 minutos el sistema restablece su servicio de refrigeración, con lo cual el fenómeno ahora progresa con intercambio de calor. A ver, lo que acabo de decir, interpretémoslo de esta manera. Con intercambio de calor evoluciona siempre, ¿está incluso cuando estaba isotérmico 175. El hecho de que nosotros tengamos un sistema de control automático para mantener la temperatura a 175 grados centígrados no significa que no haya transferencia de energía. Entonces, intercambio de calor se da en cualquier instancia. Excepto, bueno, cuando es adiabático, donde se considera que se detuvo el sistema de refrigeración y se va a considerar de que el sistema está perfectamente aislado como para que el sistema reaccionante evolucione cuasi adiabático. Y a partir del minuto 55 restablece y vuelve a evolucionar con intercambio de energía. ¿Sí? Ahora ya no se sabe si va a partir de estos 175 grados centígrados. ¿Sí? Eso lo tendremos que evaluar, a ver dónde retoma el servicio de refrigeración, o sea, bajo qué condición retoma el servicio de refrigeración. Entonces, vamos a la ecuación de balanza de energía. Primero, enfoquemos los primeros 45 minutos. Isotérmico,
no hay variación de la temperatura con respecto al tiempo. Esta ecuación no corresponde. Entonces, los primeros 45 minutos se resuelve como si fuese un sistema isotérmico, ¿sí? Únicamente con las ecuaciones de balance molar. A partir del minuto 45 hasta el minuto 55, el sistema es adiabático. Aparece esta ecuación, ya hay variación de la temperatura con respecto al tiempo. Este término, por supuesto, no existe, el trabajo lo despreciamos. Q, al ser adiabático, es 0. Estos dos términos dijimos que no existen, entonces, durante la operación adiabática, sobrevive en esta ecuación este término, ¿sí? Y por supuesto que el denominador. Y el tercer escenario, a partir del minuto 55, es cuando restablece el servicio de refrigeración. Con lo cual, es la misma ecuación que acabo de mencionar, solo que ahora sí aparece el Q distinto de 0. ¿Sí? Entonces, de la secuencia que acabo de explicar, el único impacto que hay en la resolución del ejercicio es sobre la ecuación de balance de energía. El balance de masa sigue siendo el mismo bajo cualquier instancia, y la ecuación de balance de energía deberá ir acomodándose dependiendo de cuál es el momento en el que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, haciendo, digamos, un paneo general, vamos a tener que plantear las ecuaciones de balance molar, y la ecuación de balance de energía, una de las formas que propongo de resolverlo, porque se puede resolver en bloques, ¿sí? Respetando la secuencia que mencioné, o se puede resolver en un solo bloque, y lo que hay que hacer es programar esta ecuación diferencial, programándola para que vaya modificando el término que interviene en función del rango temporal que estemos analizando. Entonces, toda esta parte inicial es datos, ¿sí? Que no me voy a detener porque ya lo debemos conocer. Fíjense, la concentración parte siempre de esta forma, ¿sí? Y después, bueno, que esto incluso yo ya lo expliqué, ya lo vimos, deriva a esta forma, la concentración queda como una función del número de moles de la especie I, dividido el volumen de reacción, pero deriva a partir de su expresión genérica, ¿sí? Su expresión original, hablemos en esos términos. Esta es una forma, una consecuencia de haber analizado el sistema sobre el cual se está aplicando esta forma de concentración. Entonces las concentraciones quedan expresadas de este modo, las velocidades de reacción, que ustedes ya lo tienen clarísimo, los números de moles iniciales, ¿sí? Fíjense que es la carga normal. Bueno, el UPORA, que es dato, la temperatura que se mantiene a 25 grados centígrados durante todo el servicio. Planteamos el Q de T, U por A por delta T, TA menos T. Recuerden respetar esta forma de delta T. Es muy importante decir TA sobre T. Si ustedes invierten, hacen T menos TA, obviamente cambia el signo. Entonces hay que estar atento a eso, ¿sí? Recordar esta expresión tal como está. O sea, no da lo mismo intercambiar esas variables. Y después la programación que les comentaba recién, ¿sí? Si el tiempo es menor a 45 minutos, bueno, menor o igual, está aquí, a 45 minutos, entonces, esto, dt, función de todo esto, ustedes ven el argumento, es la ecuación diferencial del balance de energía, o sea, de la temperatura, definido de esta manera. Vamos a decir que la ecuación diferencial de balance de energía
Si el tiempo es menor a 45 minutos, será 0. No hay variación de temperatura con respecto al tiempo durante los primeros 45 minutos. Eso es lo que estamos diciendo con esta primera condición. La segunda condición es, si el tiempo está entre 45 y 55 minutos, dijimos que el sistema era diabático. Entonces planteamos la ecuación de balance de energía sin considerar el flujo de calor Q de T. Y si el tiempo es mayor a 55 minutos, se restablece el servicio y entonces ahí aparece el Q de T en la ecuación de balance de energía. Entonces, la ecuación diferencial de balance de energía adoptará alguna de estas tres formas en función de por dónde anda el tiempo. Y eso se encargará Radau. Entonces, el sistema queda formulado por las ecuaciones de balance de masa. Recuerden que el volumen de reacción era de 5,119 metros cúbicos. Esta es la expresión de balance molar, recuerden, para un sistema batch. Y la ecuación de balance de energía que corresponde a este programa. Inicialmente, ¿qué tenemos dentro del reactor inicialmente? A, B e inerte. ¿Sí? El inerte aquí, al no plantear de alguna manera la ecuación diferencial de inerte, no es necesario que lo pongamos aquí. Entonces queda A, B, C, D. C y D no se alimentan inicialmente. Y la temperatura, de alguna manera de arranque, llamémosle, de inicio de la reacción, es 175 grados centígrados, para lo cual se prevé que se mantendría isotérmico en una condición normal. El tiempo final, recuerden que estaba establecido en 120, y la explicación de eso es lo que se ve en el perfil. Temperatura versus tiempo. ¿Sí? Fíjense que llegando a los 120 minutos se dispara. Si nosotros aumentamos el tiempo, ya empieza a tener problema de cálculo MATCAT. MATCAT mismo da en rojo porque no puede calcular debido al disparo de la temperatura. Entonces, eso impacta en las propiedades termodinámicas, se dispara todo, ya los ajustes de los CP, bueno, en este caso son constantes, pero empieza a fracasar el cálculo. Entonces, lo que sí está claro que en breve lapso de tiempo, digamos, o sea, en un corto rango de tiempo, la temperatura se dispara, como se puede ver en la gráfica. Estamos hablando de minutos. Los accidentes de runaway, esto es lo que se llama runaway. Son los disparos de temperatura en sistemas batch. Para que sea un runaway, ese disparo que yo lo digo, digamos, en un españolizado de la temperatura, es en un breve lapso de tiempo. Generalmente son así, y eso responde a la retroalimentación que expliqué al comienzo. Eso significa que si nosotros, nuestros controles, en la sala de control, empezamos a ver un despegue de la temperatura, ¿sí? Como se da en este caso, es altamente probable de que ya hayamos perdido el control sobre la estabilidad del reactor. Y son pocos minutos en los que podemos llegar a tener, o sea, a partir de cierto punto, son pocos minutos los que tenemos para poder tomar alguna decisión. Más que tomar una decisión, es para salir corriendo, para desencadenar todo el mecanismo de emergencia. Porque generalmente las explosiones de este tipo, cuando se han detectado, en un par de minutos vuela. Y es lo que vemos un poco en la gráfica. Si bien acá se empieza a ver el progreso del aumento de la temperatura, si no detectamos, o sea, ya es tarde, en esta instancia ya es tarde. ¿Sí? Fíjense en el perfil de temperatura, los primeros 45 minutos, isotérmico, a 175. Perdón.
175 grados centígrados. A partir del minuto 45 hay un aumento de la temperatura que es cuando opera diabático. Cuando restablece el servicio de refrigeración, ya la temperatura no logra el control, no logra retornar la temperatura a su condición original de los 175, sino a partir de ahí empieza a haber una evolución en ascenso, y ese es el momento en que nosotros debemos darnos cuenta de que ya hemos perdido de alguna manera el control sobre el fenómeno. Puede o no convertirse en runaway. En esta instancia, cuando comienza a aumentar la temperatura, no necesariamente se puede llegar a un runaway, pero sí es una realidad de que nosotros ya no tenemos control sobre el sistema. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Que antes de generarse el runaway, se consuma alguno de los reactivos y se corta la reacción. Pero ya lo que acabo de decir, claramente queda en manos de la reacción química. Que se agote uno de los reactivos y se detenga la reacción. Pero mientras haya reactivo presente, la reacción sigue evolucionando y pone energías que no voy a hacer, no voy a tener posibilidad de controlar o atenuar esas energías que pone en juego. Y lo que acabo de decir, entonces eso se debe verificar con los calores. Llamamos G al calor que tiene que ver con la reacción química, es la sumatoria, o sea, es este término. En esta instancia ya tenemos los perfiles de número de moles, ¿sí? Porque están calculados a partir de la resolución que acabamos de hacer. Entonces, los números de moles los conozco, son vectores. La temperatura también la conozco, es este perfil. ¿Bien? Entonces, conociendo todas estas variables de las cuales depende, estoy en condiciones de calcular el G, que también va a ser un vector, por supuesto. El QDT, conociendo la temperatura, también de alguna manera voy a saber cómo evolucionó ese QDT, haciendo una salvedad. Mientras se mantuvo isotérmico, eso significa que el QDT era igual al GDT. Perdón, se mantuvo constante. Eso es una... estamos asumiendo un escenario hipotético, porque en realidad no lo pudimos evaluar. Cuando fue isotérmico, digamos, no hubo ecuación de balance de energía, entonces exactamente por dónde anduvo este QDT, mejor dicho, el perfil del QDT, no necesariamente tiene que haber sido estable, como lo señala la gráfica. Lo que sí está claro es que el QDT era mayor al G, al término G. Explicarlo es, tenemos escala negativa, entonces, hablando en términos absolutos, fíjense cómo se da la escala, 5, 4, 3, 2, 1, ¿está bien? Entonces, el aumento se da hacia abajo, en la escala negativa, se da hacia abajo. Entonces, hablando en términos absolutos, el QDT, que es la curva azul, es mayor que el G, hasta, fíjense dónde se da el cruce. Vuelvo a repetir, ojo con esto, porque es hasta el punto en que se restablece el servicio de refrigeración, es un progreso estimado del QDT, y no necesariamente tiene que haber sido así. De lo que sí estamos seguros es que fue mayor, porque eso permitía mantener la temperatura estable a 175. Al minuto 45, fíjense cómo progresa en aumento, o sea, no confundirse, porque la curva baja, pero en realidad está aumentando, por lo que acabo de explicar de la escala. Entonces, el G va aumentando y en algún momento supera al QDT. En el momento que supera el QDT, por más que se restablezca el servicio de refrigeración, fíjense que en todo el progreso ya es irreversible.
no podemos, retomando el servicio de refrigeración, hacer que el calor o la capacidad de retirar energía del sistema supere a la energía que pone en juego la reacción química, que es la curva roja. Eso entra en este sistema de retroalimentación que comentaba al principio, y eso hace que hayamos perdido el control de la reacción química. El flujo de energía que nosotros podemos manejar está por debajo de lo que genera el sistema. Entonces ya queda librado a que el sistema evolucione y responda por sí, por sus propios medios. Con lo cual, lo que debemos procurar es no llegar a esta situación, a este cruce. Con lo cual, todo nuestro sistema de seguridad inherentes al diseño de un reactor batch, sobre todo para operaciones con sistemas exotérmicos, debemos de alguna manera proporcionar sistemas de seguridad como para nunca llegar a este cruce. Porque una vez que se dio el cruce, sabemos de que no tenemos control de la situación. Ahora, bueno, después estos perfiles no tienen mucho sentido. Acá dice lo que está establecido a partir de los 53.5 minutos de iniciar la reacción, el calor generado supera el calor eliminado y perdemos el control sobre la evolución de la reacción. Le hablaba de ese cruce. Bien. Esta curva y este perfil de alguna manera explican por qué pasó el accidente, porque, o sea, cómo fue lo del accidente. La pregunta es, en una situación normal, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cómo hubiera evolucionado esto? Bajo una situación de carga normal, ¿sí? Que esa es la otra forma, ya lo voy a mostrar, la temperatura se mantenía en 175. El calor QDT se mantenía siempre por encima del calor generado, con lo cual había continuamente un control sobre la situación. Ahora veamos si lo que acabo de decir, eso realmente es así. En una operación normal, donde el número de moles del ortonitroclorobenceno es 3.17, incluso está hecho con 43 de anilina y creo que la carga normal era 33, me parece. Y el inerte que era 103.7. Isotérmico durante 45 minutos. Adiabático, fíjense que acá está resuelto por bloques. O sea, tomo la salida de la resolución isotérmica y lo utilizo como entrada en la resolución adiabática durante los 10 minutos. A ver, lo que estamos haciendo aquí, con una carga normal, repetimos exactamente la misma secuencia en el tiempo que con la carga normal para ver qué comportamiento muestra. Esto también, obviamente, se hubiera podido resolver de la otra manera que expliqué anteriormente. Entonces, durante el proceso adiabático, de alguna manera, de 175 hay un aumento, llega hasta por encima de 185 grados centígrados, y después ya restablece de alguna manera el servicio de refrigeración, y fíjense los flujos de calor durante el proceso adiabático. Durante el proceso adiabático, el calor generado tiene esta evolución, y el calor eliminado, de alguna manera sobre el que tenemos control, sigue siendo mayor. No se genera el cruce que veíamos en el caso anterior. ¿Sí? Esto significa que con la carga normal, por más de que se detuviera el sistema de refrigeración durante los 10 minutos, que haya sido o no una secuencia que estaba establecida, ¿sí? Nunca, con la carga normal nunca se hubiese superado el calor generado, nunca hubiera superado el calor eliminado. Con lo cual nunca se perdía el control sobre el sistema reaccional.
Es decir, que a partir del minuto 55, cuando restablecía el sistema de refrigeración, tranquilamente era reversible el proceso y podíamos volver a una situación isotérmica de 175. O sea, el control mismo se iba a encargar de llevarlo a 175, ahí estabilizaba y continuaba la reacción normalmente. Y acá, a partir del minuto 55 en adelante, cómo evoluciona el calor generado y cómo el calor eliminado. Fíjense que siempre el calor eliminado se mantiene mayor que el calor generado. Con lo cual, de esta manera retornaba, podía retornar sin ningún problema a los 175 grados centígrados. Bien, acá está la evolución, digamos, juntando todos los bloques, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. ¿Está bien? O sea, lo que voy a siga en el cursor, 175, aumenta la temperatura, habíamos dicho por arriba de 185 grados centígrados, bueno, aquí está en la escala en Kelvin. Y luego cuando restablece el servicio de refrigeración, vuelve a estabilizar el control, estabiliza la temperatura a 175. Sigan el color magenta, ¿no? No la temperatura 3. Porque como está resuelto por bloque, esto es porque se extendió en el tiempo, pero en realidad, la realidad es que una vez que llegó a 175, ¿sí?, el control automático se encarga de mantenerlo a 175. No sigue este camino. A ver, para que se entienda. Como el calor eliminado es mayor al calor generado, que era la curva que veíamos recién, entonces hay capacidad de retirar energía del sistema lo suficiente como para nuevamente restablecer la temperatura a 175 y después el control se encargará de mantenerlo a 175. Bien, entonces, como conclusión, en respuesta al... aquí. Demuestre que tuvieron que estar presentes las siguientes tres condiciones para que ocurriera la explosión. Mayor carga de ortonitroclorobenceno es lo que acabamos de explicar. Se resuelve la secuencia en la secuencia temporal, digamos, del fenómeno. Se resuelve de la misma manera con la carga normal y anormal y, digamos, claramente se ve que los resultados, en un caso y en otro, reportan, o los comportamientos diferentes que se perciben, responden a una alteración en la carga inicial. Con la carga normal no pasaba nada. Pusimos una carga mayor y explotó. Reactor detenido durante los 10 minutos, digamos, es una realidad porque quizás si no se detenía el sistema de refrigeración, claramente no se generaba el cruce de los calores y teníamos el control de la reacción química a 175 grados centígrados sin problema. Entonces, ese corte tuvo que haber estado. Si formaba parte de una secuencia normal en la operación, con la carga normal no teníamos problema. Con la carga normal sí fue crítico el hecho de que esté detenido 10 minutos. Si no estaba detenido, también salíamos ilesos de esta situación. El accidente no ocurría. Y el fallo del sistema de alivio, que ya lo expliqué. ¿Sí? Digamos, evidentemente el sistema de alivio pudo haber actuado, pero no pudo absorber la onda de choque generada a partir del aumento repentino de la temperatura.